preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas. Bendiciones, amadas águilas. Hoy 7 de junio, domingo 7 de junio, estamos de júbilo. Un día como hoy, precisamente domingo, comenzamos hace 11 años este llamado ministerial en una congregación nueva, calificada como una odre nueva, con un vino nuevo que Dios trajo a nosotros. Águila del Rey hoy está cumpliendo 11 años. Y por supuesto, mi llamado ministerial también está cumpliendo 11 años. Y esto nos motiva a tener una actitud de júbilo, de bendición, de celebración con este tremendo mensaje que el Señor nos viene dando sobre la obra del Espíritu Santo. Entonces, ayer comenzamos con la primera parte de la obra regeneradora del Espíritu Santo en el creyente. Es decir, la primera etapa que el Espíritu Santo hace en el creyente cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Una parte bastante fuerte, profunda, pero necesaria. La regeneración, nacer de nuevo para poder ser parte del reino de Dios. Hoy vamos a compartir, hoy domingo 7 de junio, vamos a compartir la obra del Espíritu Santo en el creyente según Juan 16 del 1 al 15. Ahí Jesús le habla a los discípulos explicándole todo lo que va a suceder después que Él se ha ascendido al cielo, para que ellos entiendan que era necesario que Él se fuera para que pudiera bajar el Espíritu Santo dentro de ellos. Jesús andaba con sus discípulos, pero no es lo mismo andar con que estar dentro de. Entonces, así como el Espíritu Santo estaba dentro de Jesús y Él podía hacer todas esas cosas sobrenaturales, Jesús entendió que era necesario, que tenía que irse Él para que el Espíritu Santo viniera y estuviera dentro de los discípulos y continuara haciendo el trabajo que Él comenzó. Por eso es importante conocer la obra del Espíritu Santo en el creyente, para que nosotros, primero, entendamos, segundo, colaboremos, para que sea más fácil el trabajo del Espíritu Santo. Tengamos resultados, tengamos bendiciones y sea menos traumática. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos resistimos a hacer lo que el Espíritu Santo nos guía, nos muestra, nos revela. Y cuando nosotros le dijimos sí a Cristo, ya nosotros perdimos ese libre albedrío. Tenemos que dejarnos guiar y llevar por Él. Por eso hoy vamos entonces a hablar, o continuando hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Decíamos al principio que el Espíritu Santo es una persona divina. No porque es sabrosa, porque la palabra divina en el lenguaje popular está mal planteada. La palabra divina significa que viene de Dios, no que es sabrosa. Entonces, el Espíritu Santo es una persona divina, como el Padre y como el Hijo. No se puede pensar que es solo un poder, un viento, una influencia invisible. No, Él es una persona que tiene características que lo determinan como tal. ¿Por qué? Porque Él piensa. Según Romanos 8:27, ahí nos dice que Él piensa y solo las personas piensan. También dice que se entristece. En Efesios 4:30 también lo dice la palabra, que se entristece, que nosotros no podemos contristarlo porque Él se entristece cuando nosotros no le obedecemos. También como persona Él siente. Según Romanos 15, versículo 30, dice que Él siente. También dice que tiene voluntad.
voluntad. ¿Por qué? Porque él obedece a lo que el Padre y el Hijo le manda hacer. Tiene voluntad. En 1 Corintios 12, versículo 11, ahí lo vemos que él tiene una voluntad. Y también tiene la capacidad de amar y disfrutar del compañerismo de nosotros. Entonces, fíjense esto, esas son cualidades que solo las tienen las personas. Aunque no le veamos el cuerpo, él es una persona. Dice que fue enviado por el Padre a llevar a cabo en los creyentes una íntima presencia y comunión con Cristo. Según Juan 14, versículo 16 al 18, y Juan 14, versículo 26. Vamos a ver algunos aspectos, ya de manera como que dice más puntual, sobre el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que él hace? ¿Cuáles son sus actividades o su obra en nosotros? La primera, dice que el Espíritu Santo es el agente de la santificación en el creyente. Él produce cualidades propias. Miren esto, que esto es importantísimo. Él es el único que puede producir cualidades propias del carácter, naturaleza, porque aquí carácter no es otra cosa, es naturaleza. El carácter es naturaleza de Cristo, que lo glorifican a Él. Por eso es que nosotros tenemos ese deseo de siempre glorificar a Cristo. Lo dice Gálatas 5, versículo 22 al 23. Entonces, Él es el Maestro divino y guía a toda verdad. Según Juan 16, versículo 13, y Juan 14, versículo 26. También lo vemos en 1 Corintios, capítulo 2, del 9 al 16. También Él nos revela a Jesús de manera constante y nos lleva a una comunión íntima y unión con Cristo. Por eso nosotros todo el tiempo queremos serle fiel a Cristo, porque ese deseo lo pone el Espíritu Santo en nosotros. Él pone el querer como el hacer. En Juan 14, versículo 16 al 18, y en Juan 16, versículo 14, lo vemos. Continuamente imparte en nosotros el amor de Dios. Y eso es muy importante porque muchos de nosotros nacimos sin la figura paterna o nos creamos en hogares disfuncionales. Y el amor de nuestros padres siempre estuvieron ausentes, aunque estuvieran ellos presentes. Entonces, el Espíritu Santo, de manera continua, nos imparte el amor de Dios y llena ese espacio. Nos da gozo, consuelo y ayuda en los momentos de emergencia, de necesidad. Según Romanos 5:5 y Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, lo podemos ver. Cómo Él es necesario para nuestras vidas, porque hay momentos en nuestras vidas que nosotros vamos a experimentar tristeza, vacío, dolor, malas experiencias, y Él está ahí para ayudarnos y para auxiliarnos. Punto número 2. Seguimos con las actividades del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente de servicio. Él es el servidor. Él es el que nos auxilia en todo momento, que da poder a los creyentes para nosotros poderle servir a Dios y para que tengamos un testimonio conforme a la palabra. Esta obra se relaciona con el bautismo en el Espíritu, o lo que también se le llama la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Miren esto. Cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, sobre nosotros viene la misma unción divina que descendió sobre Cristo. Miren qué tremendo.
Lo dice Juan, capítulo 1, versículos 32 y 33. Y también sobre los discípulos, en Hechos 2:4. Cuando los discípulos fueron bautizados, vinieron sobre ellos la misma unción que vino sobre Cristo. Y ahora en nosotros, cuando somos bautizados, también viene la misma unción. Entonces, fíjense lo necesario que es. Para el servicio de la obra del Señor, el Espíritu Santo imparte los dones espirituales. Y eso lo hace junto con recibir a Cristo Jesús. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, lo primero que Él nos da son unos regalos, que son los dones espirituales. Porque nosotros los vamos a necesitar para poderle servir a Dios. Nosotros vamos a necesitar esos dones espirituales para poder ejercer esa autoridad y ese poder que Dios nos ha dado. Para que nosotros empecemos a ejercer la autoridad y no permitamos que las tinieblas sigan operando en nosotros y en otras vidas. Por eso los primeros dones que nosotros recibimos junto con recibir a Cristo son los dones del Espíritu Santo. Porque esos dones nos va a edificar y nos va a fortalecer como cuerpo. Lo dice 1 Corintios capítulo 12 al 14. Capítulo 12, 13 y 14. Tremenda esa parte. Esos dones son una manifestación del Espíritu Santo por medio de personas por las cuales se hace en realidad la presencia, el amor, la verdad y las normas de justicia de Cristo para el bien de toda la comunidad de creyentes. Lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 11. Otra actividad del Espíritu Santo, o lo mejor dicho, otra obra. El Espíritu Santo es el agente que bautiza a los creyentes para formar un solo cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando estaban los 120, unidos, dice, unánime en el mismo Espíritu, fueron bautizados. ¿Por qué los 380 que no estaban ahí no fueron bautizados? Porque estaban fuera del cuerpo. Estaban fuera del cuerpo de Cristo. Y el que está fuera del cuerpo de Cristo no recibe esa unidad que es necesaria para hacer el trabajo como cuerpo. Lo dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice que el Espíritu Santo vive en la iglesia o en el cuerpo. Por eso nosotros somos su morada. Somos su templo. Porque Él tiene que vivir dentro de nosotros para que Él pueda darnos toda esta obra, pueda hacer todo este trabajo sobrenatural en nosotros, de adentro hacia afuera. Lo dice 1 Corintios 3:16. Dice que nos edifica como cuerpo. ¿Por qué? Porque la edificación es un proceso, hermano. Desde el primer día que nosotros recibimos a Cristo Jesús, hasta que Él venga por nosotros, hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Entonces, la edificación es un proceso, no es un solo día, no es un solo momento, sino que es un proceso durante estemos aquí en la tierra. Mientras estemos aquí vivos, somos edificados, y para eso Él estableció a los ministerios, porque dice ahí en Efesios 4, que Él estableció los ministerios para edificar el cuerpo, pero lo hace el Espíritu Santo a través de los ministerios. También lo dice Efesios capítulo 2, versículo 22. También inspira en la adoración. Esto es tremendo, hermano. Porque en Juan 4:24 dice que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, para nosotros poder adorar en espíritu y en verdad, tiene que ser a través del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va guiando en esa adoración. Él es el que nos va ministrando. Recuerden que Él es nuestro apuntador.
Él nos va hablando, Él nos va mostrando, Él nos va revelando lo que el Padre quiere, lo que el Hijo manda. Entonces, fíjense cómo Él nos va dirigiendo en esa adoración. Y por eso son la adoración, el segundo misil que Dios nos ha dado, porque eso es lo que quiere el Padre, que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Y por eso, miren, muchos ministerios en este tiempo, que por cierto, hoy en la vigilia que tenemos, de 7 a 10, es una vigilia de adoración, porque ya no es el clamor, ya no es el lamento, no, ahora tenemos que adorarle para que manifieste su gracia, su amor en Venezuela. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo nos inspira en esa adoración? Para que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. También dirige la misión, según Hechos 2:4. ¿Para qué Él nos equipó? ¿Para qué Jesús nos dejó el Espíritu Santo? Porque nosotros tenemos una misión que cumplir aquí en la tierra. Él dijo que hiciéramos discípulos. Él dijo que hiciéramos, ¿verdad? Que fuéramos testigos, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta lo último en la tierra. Pero para hacer la misión a nivel universal necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a decir para dónde vamos a ir, a quién vamos a visitar y qué es lo que tenemos que hacer. En el libro de los Hechos, vemos cómo el Espíritu Santo le guiaba a todos los apóstoles hacia dónde tenían que ir y qué era lo que tenían que hacer. Igualmente nosotros no podemos, como antes, que para donde quiera que nos invitaban, salíamos corriendo, para donde quiera que nos llevábamos, íbamos. Ahora no, ahora tenemos que esperar que sea el Espíritu Santo que nos guíe, nos dirija en esa misión, a dónde tenemos que ir, con quién nos tenemos que reunir, porque son personas que son dirigidas por el Espíritu Santo, clamando así como clamaba el varón de Macedonia, para que fuera Pablo allá a llevar la palabra. Asimismo, en este tiempo, el Espíritu Santo nos va a dirigir en esta misión. Lo vemos en Hechos 2:4, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. También el Espíritu Santo guarda el Evangelio que le ha confiado. ¿Por qué lo guarda? Porque el enemigo siempre va a mandar falsos maestros, falso ministerio, falsos creyentes para contaminar la verdad de Dios. Y ahí Pablo le habla a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, donde el Espíritu Santo nos va mostrando cuál es la verdad y qué es la mentira que el enemigo siempre quiere promover. Entonces, por eso es necesario que el Espíritu Santo guarde el Evangelio que le ha sido confiado, porque Él es quien lo guarda. Nosotros no tenemos la capacidad de discernir lo real y lo falso. No la tenemos, hermano. Lo hacemos porque Él es quien nos muestra. Otra de las funciones que hace el Espíritu Santo en nosotros es promover la justicia de Dios. Según Juan 16, versículo 8, 1 Corintios 3, versículo 16, 1 Corintios 6, versículo del 18 al 20, lo vemos ahí, hermano. Lo vemos ahí bien claro. Y como último punto, hablamos entonces de las diversas actividades del Espíritu Santo, la gama diversa de la obra del Espíritu Santo. Todas ellas son complementarias. No podemos escoger unas sí y otras no. No podemos decirle al Espíritu Santo que nos bautice en su poder, pero hacer las cosas a nuestra manera. No, porque es un paquete completo, integral, donde la verdad de Dios se va a manifestar de manera integral. Y cada una de esas actividades que el Espíritu Santo trae a nuestra vida son complementarias, no son contradictorias. Si hay algo contradictorio, eso no es de Dios, porque el mismo Espíritu Santo se va a encargar de sacar todo a la luz. Por ejemplo, la plenitud de la nueva vida en Cristo
Esa es una de las actividades que hace Él. La justicia como modo de vivir. Nosotros, dice la palabra, que somos justos, no porque somos perfectos, sino porque Cristo, que es justo, vive en nosotros y Él nos justificó. Entonces nuestra vida tiene que estar pautada en la justicia de Dios. El poder para testificar del Señor lo necesitamos. Si nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo, no podemos testificar acerca de Él, porque entonces Él no va a confirmar eso. La comunión en su cuerpo es una condición sine qua non para poder hacer el trabajo. Ningún creyente puede hacer el trabajo de manera solo, de manera aislada, porque Dios trabaja con el cuerpo. Dios no trabaja con llaneros solitarios. Entonces, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo no puede darse aparte de la obra del Espíritu Santo. No. Todo tiene que ser completo, porque es un paquete integral de bendición, completo. Y por eso lo vemos ahí en Juan 16, versículo del 1 al 15. Bueno, hermanos, con esto terminamos esta parte de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y es importante, hermanos, y recomendado que nosotros estemos claros. Porque cuando nosotros tenemos claro todas estas actividades, toda esta obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros nos dejamos, nosotros colaboramos, nosotros no permitimos que se nos enfríe nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué la gente se enfría? ¿Por qué la gente se aparta? ¿Por qué los creyentes se desaniman? Por ejemplo, fíjense, en este tiempo, Dios permitió esta cuarentena para que nosotros como cuerpo dependiéramos de Él. No dependiéramos de hombres, no dependiéramos de ministerio, no dependiéramos de un lugar, sino que dependiéramos de Él directamente, que le buscáramos en intimidad. Es decir, Él nos llevó a este retiro espiritual obligatorio. Ay, ¿qué ha pasado con mucha gente que dice ser creyente? Se ha enfriado, se ha desanimado, bueno, le ha pasado de todo. ¿Por qué? Porque no ha entendido que la comunión con el Padre y el Hijo la da el Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que estas personas no han experimentado el verdadero nacimiento o no han sido bautizadas en el Espíritu con fuego. Porque cuando uno tiene al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo le enciende a uno la pasión por Dios. Le enciende esa pasión, ese deseo. Y cuando uno tiene ese deseo con Dios, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, uno quiere estar solo con Él en intimidad. Así como cuando uno quiere estar con el esposo. Cuando uno está enamorado y quiere estar con el esposo, quiere estar solo en intimidad. Por eso es que a los matrimonios les gusta vivir solos, no les gusta vivir con familiares, porque ellos necesitan tener intimidad en su hogar. Así mismo, hermanos, somos nosotros con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir que este tiempo es aburrido, que este tiempo andamos desesperados porque no hayamos que hacer. No, tenemos que aprovecharlo para reforzar esa relación con el Espíritu Santo. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, dice la palabra que lo clame, que lo pida, que lo desee. Y cuando nosotros deseamos, clamamos ese bautismo viene. Y eso enciende la pasión, enciende el deseo, enciende el amor por Dios, enciende todo, hermano. Y no podemos decir que estamos desanimados, que estamos aburridos, que estamos fríos. No, porque entonces tiene que revisarse, hermano. Entonces, es un momento propicio para que nosotros como cuerpo de Cristo revisemos nuestras vidas, revisemos y aprovechemos de reforzar esa relación con el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, bendiciones y seguimos en contacto y ya saben, este es el material para esta vigilia de esta noche, la vigilia de adoración. Bendiciones. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó.